Padre Celestial, en esta tarde de viernes te damos gracias por tu bendición, pero sobre todo por tu cuidado, por avisarnos y direccionarnos que no hemos hecho para ser triunfadores ahí. Sujeto mente, pensamiento, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a Jesucristo, que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las da en esta congregación y en las demás, y que no regrese vacía su palabra. Deme gracia, humildad, mucho amor y dulzura para poder trazar la palabra con amor, con sabiduría, con cordura, pero sobre todo sujetos a su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos gracias a Dios que Él siempre está viéndonos, siempre está cuidándonos, y lo que el Señor quiere hablar en esta tarde de viernes: gana otra vez lo que habías perdido para Cristo, ¿sí? Gana otra vez lo que habías perdido para Cristo, ¿sí? Gana otra vez. A veces la iglesia del Señor pierde muchas cosas, pero sobre todo bendiciones, porque desobedece a Dios, ¿sí? Y entonces el Señor quiere hablarnos hoy que identifiquemos las áreas de nuestra vida personal que hemos dejado de hacer, que hemos dejado de realizar, ¿sí? Porque si el enemigo, Satanás, demonios y los siervos que le sirven de Satanás, son los brujos, hechiceros, etcétera, satanistas, etcétera, si ellos sirven a un Dios perdedor, que es el diablo, entonces ¿por qué la iglesia pierde batallas? ¿Por qué la iglesia no puede caminar en todas las áreas en bendición? Pues es por la sencilla razón de que la iglesia se le olvida que fue llamada con un propósito de aquí en la tierra de servir a Dios. Y se le olvida que nosotros el compromiso que tenemos es con Jesucristo. Tercero es que nosotros debemos de saber que estamos en una guerra. Y cuarto, que debemos de saber que nosotros tenemos la identidad de Dios, el ADN, pero dentro de ello vivir como cordero, manso y humilde, pero también vivir como león. Y claro, antes de vivir como león, como guerrero, como guerrera, tenemos que aprender a vivir como corderos. El principio para estar en victoria es identificar que no has vivido como cordero y quieres ir a la guerra. Y no es así, es saltarse el orden. El primero es vivir como cordero. Primero tenemos que aprender a vivir como cordero, con mansedumbre y humildad y llenos de amor. Sometidos todas las áreas de nuestra vida a Cristo, empezando por nuestra voluntad, empezando por nuestro lenguaje que hablamos, y lo tercero es hechos, coherencia. Entonces, cuando nosotros metemos eso a Dios, nos sometemos nosotros y sometemos parte por parte, por amor a Dios, vamos a estar en victoria. La iglesia se confía, deja de hacer. Por ejemplo, muchos diezmaron y dejaron de diezmar. Muchos estaban sirviendo y dejaron de servir. Muchos estaban siendo discipulados y dejaron de ser discipulados. Muchos estaban a punto de ser bautizados y retrocedieron. Muchos estaban a punto de ser asumidos como ministerios, pero al no someter la humildad, sino estar en la soberbia, ya Dios no los tomó en cuenta. Entonces, en el hogar estaba en victoria, en el matrimonio estaba en victoria, en los hijos estaba en victoria, pero dejaron de congregarse, de orar, de leer la palabra y de orar, y entonces el enemigo ha agarrado ventaja
y ahí pues ha entrado en muchos lugares a operar. Por eso el Señor quiere que no nos descuidemos. El Señor quiere que no nos soltemos de la mano de Dios. Es decir, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si yo sé que estoy en una guerra, debo actuar sagazmente, inteligentemente, sabiamente, violentamente, espiritualmente, ser rudo espiritualmente, ser agresivo espiritualmente, ser estratégico espiritualmente, pero sobre todo no confiarme, porque la iglesia se le olvida que su posición, nosotros somos la iglesia de Dios que Dios pagó a precio muy grande con su sangre. Dios nos ha escogido para establecer el reino de Dios, para predicar el reino de Dios, para llevar el evangelio, para salvar a los perdidos. Pero si nosotros no sabemos quiénes somos, para qué fuimos llamados, pues ni nuestra identidad, entonces los hijos del diablo van a estar siempre ganándonos en las batallas. Ellos van a estar mandando, ellos van a estar dando órdenes, ellos van a estar haciendo lo que quieran contigo porque tú no se lo has permitido, porque tú confías. No, tú debes nunca confiar en nadie que se acerque a ti, que no sea hijo de Dios. Y hasta eso, hay muchos que son cristianos, pero la palabra dice que hay falsos hermanos. O sea, en pocas palabras, no debo de hablar lo que voy a hacer ni decir. Y entonces Dios quiere que seamos el pueblo que hará guardia delante de Jehová estratégicamente y vencer. ¿Dónde está? En la palabra de Dios que vamos a ver en 2 de Crónicas, capítulo 23, versículo 6. Ahí habla Dios, el pueblo hará guardia delante de Jehová, estratégicamente y vencer. ¿Sí? Por eso les he dicho que aquí en la iglesia, pues ustedes que ya están aquí, que ya llevan tiempo, los que llegan nuevos y los que ya llevan más tiempo, debemos de ocupar su lugar, ¿verdad? Los atalayas estando allá en las 4 esquinas, viendo quién entra, quién se acerca, quién llega, quién no llega. Ustedes deben estar alertas con sus hijos, sus 5 sentidos físicos espirituales abiertos, viendo al frente. Nunca caminen agachados viendo al piso, porque no saben quién viene a un lado, quién está al otro lado, ni quién viene atrás. La visión del águila es siempre 365 grados centígrados, el círculo completo. Va caminando, pero sabe quién está por allá, quién viene, quién se acerca. Siempre debes de tener una actitud, nunca confiarte, porque lo que sucede en la iglesia es que la iglesia se confía, pero sobre todo deja de obedecer a Dios y deja de hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Dice en la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 23, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Reina Valera 1960. 2 de Crónicas, capítulo 23, versículo 6. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. ¿Sí? Y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que tú seas un guardia de tu casa, un guardia y un escudero de tu esposo, la mujer, y el hombre, un guardia y un sacerdote y escudero de su esposa y de sus hijos, naturales y de los espirituales que Dios le ha entregado. Siempre ordenando nuestras vidas, no aceptando la fornicación, no aceptando el adulterio, no aceptando el espíritu de religión, no aceptando el espíritu de injusticia, no aceptando cosas del ocultismo, no tolerando la idolatría.
¿sí? No dejando mis finanzas en las manos de Satanás. ¿Cuándo las dejan? Cuando dejan de darle a Dios lo que es de Dios. Eso no lo entiende. Por eso a veces hay siervos, hay siervas, hay varones, hay varonas que están en la iglesia, que diezmaron y después lo dejaron de hacer. O nunca lo han hecho. Y por eso ya les robaron, ya les secuestraron, ya los asaltaron, ya les pasan muchas cosas. Y a veces hay gente que sí está diezmando y ofrendando, pero no ha rompido con maldiciones. Porque no hay maldición sin causa. Entonces, Dios quiere que si tú no estabas dando tus finanzas al Señor, se las des al Señor, como nosotros lo hacemos, por ejemplo. El día de domingo nos toca a mi esposa y yo diezmar nuevamente, porque sabemos cómo hay una ley espiritual y lo que dice la palabra. Entonces, la iglesia pierde porque deja de hacer lo que Dios la mandó a hacer. Solamente alcanzan los que son persistentes, no se descuidan ni se confían. Entonces, ¿se puede vivir en victoria? Sí, porque tienes un Dios victorioso, vencedor, que nunca ha perdido nunca ninguna batalla. Y por eso dice en la palabra de Dios, entonces aquí ha quedado bien claro que el pueblo hará guardia delante de Jehová. ¿Sí dice así o no? Sí. Entonces, guardia, es decir, no te debes de descuidar. Es como un carro, tiene 4 puertas, te metes en una puerta y el chofer son 2, pero las 2 de atrás deben estar aseguradas con seguro, para que no entre nadie, ¿sí? Entonces, nos está hablando de hacer guardia. ¿Y qué hace un guardia? Pues está vigilando quién llega, quién se acerca. Está notando qué personas entran, qué personas salen. Está siendo estratégico en vivir como cordero y amar a su prójimo como a sí mismo, antes a Dios, pero sabiendo que hay brujos, que hay hijos del diablo, que hay satanistas, que hay hechiceros, que hay agoreros, y que esos, si se acercan a ti es para hacerte daño. No van a venir con otra intención. El diablo no juega. Vino para matar, robar y destruir. A veces sucede que en las iglesias ya les robaron los instrumentos del grupo de alabanza. Y no es una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Por qué? Porque el pastor no está bien en las finanzas con Dios. Porque la iglesia se descuida de hacer guardia, de ser atalaya, de alzarle las manos a los apóstoles o pastores que tiene, y se les olvida que estamos en guerra, se les olvida que no tenemos que confiar, se les olvida que tenemos que estar mirando, se les olvida que en el trabajo muchos te odian, te quisieran ver tirado, sin zapatos, sin cartera, sin vida. Los hijos del diablo siempre los va a usar Satanás. Y van a hablar a través de ellos para intimidarte, amenazarte, robarte y destruirte. Si tú te confías y no sabes quién eres y para qué Dios te llamó. Dios quiere que tú y yo seamos guardas de la obra de Dios. Que seamos atalayas de la obra de Dios. Que seamos servidores de Dios y conquistando lo que Dios nos ha dado, pero para eso tenemos que romper eso de la religión, de que me congrego a la hora que quiero, diezmo a la hora que quiero, si voy, si estoy de buenas, voy, y muchas excusas que no podrían terminar, una lista de excusas. ¿Por qué creen que muchos llegan a la iglesia, pero no viven en victoria? Porque no son constantes, persistentes, se confían y no obedecen a Dios. Entonces Dios quiere que lo que hemos descuidado, si no orabas, vuelve a orar. Si orabas 3 veces y ya no más una, y de vez cuando te acuerdas, pues vuelve a orar 3 veces. Si leías la Biblia y no la estás leyendo, vuélvele a leer. Si te habías congregado una,
y por tu trabajo no puedes congregarte todas, Dios lo entiende, pero cuando tú puedas hacerlo, ven. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a ser fortalecido y victorioso. Por eso Dios busca guardas, busca hombres atalayas, mujeres atalayas. ¿Dónde lo dice? Ezequiel 13:5. Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 5. Ezequiel, capítulo 13, versículo 5. Dice la Escritura, la bendita palabra de Dios: no habéis subido a las brechas. Dice en Ezequiel 13:5, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Está hablando de un día, está hablando de una batalla, Sí, amén. está hablando de un muro, y está hablando de brechas, y está hablando de edificar. Sí, amén. Yo había descuidado ciertas áreas y que Dios ya me había hablado a través de mi esposa muchas veces, y yo no le hacía caso. Yo pensaba que me quería pues controlar, pero no es así, porque entendí que si el consejo que me da es para que yo sea mejor en la obra de Dios, para que yo le sirva mejor a Dios, para que yo sea lo que Dios quiere, no escuchaba. ¿Cuántas veces no escuchamos a Dios? Y por eso el Señor nos hace hincapié hoy que lo que has dejado de hacer, vuélvelo a hacer. Sí, amén. Por ejemplo, para que tu hogar esté en victoria, ¿qué tienes tú que hacer? En mi caso, como varón, cuidar a mi esposa y a mis hijos y vivir como Dios pide, y amarlos como Dios pide y servirles como Dios pide, edificar diario. He aprendido que eso no lo había hecho por años, pero se me había olvidado, y esas áreas el enemigo estaba tratando de dañar. Entonces, ¿qué hice? Pues es hacer lo que Dios quiere que haga para que sean cubiertas y protegidas y edificadas por Dios, para que en el día de la batalla el enemigo no gane ventaja. ¿Qué hice? Pues lo que me faltó hacerlo. Y entonces apenas volví a edificar ayer, y el diablo me decía, porque siempre cuando tú vas a alinearte Dios, cuando vas a hacer de nuevo lo que habías descuidado, el enemigo no quiere que tú obedezcas, que alinees a tu vida a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando tú y yo obedecemos a Dios y alineamos todas las áreas de nuestra vida a Dios, él ya no va a poder operar. Y entonces venía la voz del diablo que decía: a una mujer ni todo el dinero ni todo el amor. Así hablan en el mundo. Porque yo ya le había entregado algo a mi esposa, y de nuevo el Señor me ponía de hacerlo, y el diablo decía: ay, más después es mucho dinero. Pero yo dije: yo tengo que obedecer a Dios, porque si yo edifico a mi esposa y edifico a mis hijos, me estoy edificando a mí. Y cuando llegue el enemigo con mentiras o con engaños para tratar de destruir, no va a poder prevalecer. Por eso el Señor quiere que tú entiendas que has descuidado algunas áreas que Dios quiere que las recuperes, que se las quites al enemigo, y ahora las establezcas en Dios para que Él te proteja, y esa brecha que habías dejado abierta sea cerrada al enemigo atrás de ti, lejos de ti, en el nombre de Jesús. Entonces, el Señor quiere que nos pongamos en la brecha, como vemos en Ezequiel capítulo 13, versículo 5. ¿Sí? Habla de brechas, habla de edificar, habla de un muro, habla de alrededor, habla de resista, habla de firmeza en la batalla en el día de Jehová. Cada día quiere el Señor que entiendas. Cada día el Señor quiere que entiendas y que yo entienda. Cada día es diferente. Cada día las batallas son diferentes. Cada día
la estrategia de guerra es diferente. Entonces, ni un día es igual. Para Dios un día son 1000 años. Porque a veces la gente dice, es que ya me hablaron de Dios, pero no ha venido ni va a venir. Porque para un día para Dios son 1000 años. Y entonces, pero el Señor quiere que como estamos en guerra, tenemos que vivir, aprender primero a vivir como cordero, sometido a todas las áreas de Dios, de nuestra vida y de nuestra familia y de nuestro hogar y casa, a Dios. Cuando ganamos ahí y está fuerte, el enemigo no va a poder ganar ninguna. Entonces, está hablando aquí de brechas. Cuando la gente no diezma, abre una brecha. Cuando la gente no se congrega, abre una brecha al enemigo. Cuando la gente no se deja enseñar, ni alinear, ni discipular, ni someterse a la autoridad que Dios le puso, está viendo brechas. Entonces, si el enemigo está vencido, ¿por qué está ganando en tu economía? ¿Por qué tus hijos no pueden congregarse? ¿Por qué la familia completa no viene a buscar a Dios? Porque hay muchas razones. Dios sabe cómo obra. Él hace su obra en tu casa, en tu familia. Pero Dios no quiere que nos confiemos. Si hay algo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Ora mucho por Manuel. Ora mucho por Pedro. O yo oro mucho por los hermanos que no se afirman. Eso podemos hacer. Lo que el Señor quiere que nosotros primero ganemos nosotros la batalla en nosotros mismos. En nosotros mismos primero, sujetándonos nosotros primero a Dios, alinear todas las áreas de nuestra vida a Dios, para que de esa manera toda brecha enemiga sea cerrada, destruida. Todo muro contrario del enemigo sea destruido. Y nosotros estar firmes en la batalla en el día de Jehová. Estar firmes, pues quiere decir que cuando nosotros estamos firmes, el enemigo no va a poder hacer nada. Entonces no te descuides, no te confíes, no le permitas al enemigo tolerar el pecado y tratar de que escuchar la voz del diablo, porque el enemigo, Satanás, te dice, no vayas, estás cansada, ya oraste, una de cosas, o te pone a compararte con el mundo. Mira, esos no buscan a Dios y cómo tienen dinero. Y tú que tienes a Dios y que te esfuerzas, mira, andas con la lengua de fuera. Tantas cosas, o te desprestigia, o te dice, no creas en Dios, tantas cosas. Pero la voz de Dios es la que te acerca a Dios, y la voz del diablo es la que te aparta de Dios. Entonces, Dios quiere que tú seas guarda de tu casa, ¿sí? De la iglesia donde te congregas, del trabajo donde estás, ¿sí? Ezequiel 22:10, vamos adelante. Ezequiel 22:10, ¿sí? Ezequiel capítulo 22, versículo 10, dice la palabra de Dios, ¿sí? Ezequiel capítulo 22, versículo 10, dice: la desnudez del Padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo, ¿sí? Está hablando de juicio contra los amonitas, el pecado de Jerusalén, ¿sí? Está hablando del pecado de Jerusalén. En la desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Entonces, la inmundicia, ¿sí? La inmundicia es un espíritu, ¿sí? Es un espíritu del enemigo, la inmundicia, ser inmundo, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que ese pecado sea quitado de nosotros. ¿Cómo ese pecado va a llegar a ti de la inmundicia? Cuando tú te juntas con los idólatras. Tú ya no tienes que estar visitando a los idólatras, ya no. Fueron unas amistades, antes de Cristo fueron tus amistades. Ahora ya no debes tú frecuentarlos porque te van a contaminar de eso mismo, de idolatría, de inmundicia. Y entonces, esa parte no la entiende uno.
Y entonces yo le decía a Dios, ¿qué tengo que hacer? Sí, ir, pero a predicarles de mi palabra. Sí, irles, pero que ellos vengan a mi reino, se conviertan a mí. Y eso es lo que pasa, que a veces no caminas en victoria porque no has aprendido a cuidar lo que escuchas, lo que hablas y lo que ves. Fíjate, ¿qué piensas? ¿Qué miras? ¿Qué escuchas? ¿Qué confiesas? ¿Quién te impone manos? ¿Con quién te juntas? ¿Quién andas? ¿Y quién te profetiza? Si tú cuidas todo eso, el enemigo no va a poder operar. Si hay gente chismosa, apártate. Si hay gente que te pone en contra de venir a congregarte, apártate. Porque esa gente no te conviene andar con ellos. Te conviene mejor andar con siervos que están en victoria sirviendo a Dios. Con esos debes de visitar, porque eso mismo te van a contagiar, te van a influenciar. Y de esa manera, pues vas a ser victorioso sobre el pecado de inmundicia. Por eso, los pecados de Jerusalén. Y entonces, tenemos que ser guardas de nuestra salvación. ¿Cuánta gente gana el mundo? Los artistas, los políticos, o gente que tú conoces que tiene dinero, pero no tiene a Dios. ¿A dónde se va a ir si no se arrepiente? Al infierno. ¿De qué sirve ganar el mundo y riquezas si su alma se pierde? Entonces, Dios quiere que seamos guardas en nuestra misma vida personal. Estoy diezmando, estoy congregándome, estoy leyendo la Biblia, estoy escuchando alabanza, estoy sacando el ocultismo, imágenes como quebraron fuera, viendo que escucho, alabanza en mi casa, pura alabanza, pura predicación. Porque si aquí estás en victoria y en tu casa estás en derrota, es que algo está pasando. Y Dios quiere que aquí y en tu casa y en tu trabajo, donde vayas, seas vencedor. Y a veces el enemigo manda a vigilarte, manda a ponerte una trampa, manda a hacer un complot contra ti. Porque el diablo es cobarde y siempre va a mandar a alguien para avisarte, para intimidarte, amedrentarte, destruirte y que tú no busques a Dios, que vuelvas ahí donde estabas. Por eso el Señor no quiere que volvamos a donde estábamos antes, jamás. No voltear atrás, nunca, jamás, nunca. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 24. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 24. Dice la palabra de Dios. En Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 24. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. ¿Sí? Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El 25. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose. 26. Vio el atalaya a otro que corría y dio voces al atalaya, al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. En el 27, y el atalaya volvió a decir: me parece al correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Si te das cuenta, si nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que le debemos de pedir a Dios que nos ayude a identificar quién dice la verdad y quién miente, quién es un verdadero hijo de Dios y quién es un hijo de Dios y quién es un siervo de Satanás. Porque los satanistas no se visten feo, dan la mejor imagen,
Y estás tú cerca de ellos y no piensas que es Satanás. Se disfraza como ángel de luz. Y ahí es donde hace mucho daño, porque él sabe que la gente se confía. Porque él sabe que la gente mira el exterior. Satanás. Jesús mira el corazón. Entonces, Satanás te llama por el pecado. Jesús te llama por tu nombre. Jesús es el vidente, porque él es profeta. Fue y es, porque él hizo los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Él conoce todo, lo escudriña todo. Y él sabe todo lo que viene en 2 años para ti y para mí. Todo lo sabe. ¿Cuándo vas a dejar este cuerpo y vas a partir? Él sabe si vas a retroceder o no vas a retroceder. Él nos dio libre voluntad y albedrío para escoger la bendición y la salvación y entrar al reino de Dios, o para que tú vuelvas al pecado. Por eso hay mucha gente que nació en la iglesia, se casó en la iglesia, sirvió en la iglesia, lo despidieron en su funeral en la iglesia y su final fue el infierno. Porque nunca de los nunca se arrepintió, porque nunca de los nunca se alineó, porque no quiso vivir como Dios se lo pidió. Entonces, nosotros nos damos cuenta que este lugar que estamos aquí no nos salva. El que nos salva es guardar sus palabras, estatutos y obras. Pero el enemigo quiere que tú te excuses y los pastores se excusen para no tolerar, para tolerar el pecado. No debemos de tolerar nada que no le agrada a Dios. Si hemos descuidado nuestra salvación, el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Si hemos descuidado nuestro hogar, el Señor quiere que lo volvamos a cuidar. Si hemos descuidado nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia nuestra esposa y la iglesia, el Señor quiere que lo volvamos a hacer. Entonces, identifica qué es lo que estás haciendo mal y qué no has hecho, y hazlo como Dios quiere y entrégalos a Dios. Es la única forma de salir victorioso. Porque ¿cómo puedes ser victorioso tú en tus finanzas si no se las entregas a Dios? Aunque Dios quiera, Él no lo va a hacer porque tú no se las has entregado. Hay mucha gente que se convierte a Cristo y dice: mi cartera no. Esa yo la sigo manejando como quiero y a mi antojo. Y trae muchos billetes y le da una monedita de esas chiquitas. ¿Tú crees que Dios le agrada? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de cómo está tu corazón? ¿O Dios quiere usarte como un ministerio que te llamó, pero tú no te sujetas a la autoridad que Dios puso? Te sientes superior al manto apostólico que Dios te dio. O sea, te sientes superior a ellos. Y es el peor error, porque tú mismo te estás frenando. Tú mismo estás habiendo una gente que no se sujeta a Dios, en ningún lugar va a poder servir. Una persona que no se deja enseñar, quebrantar, corregir, no va a poder ser respaldado por Dios, porque Dios nunca respaldará eso. Si no, se tendría que reescribir la Biblia, diciendo que los rebeldes serán respaldados, pero no. Por eso el Señor fue bien claro en el Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. ¿Sí me entiendes? Porque hay gente que Dios me ha hablado que está en derrota, que está en fracaso, que es perdedora. Y, entre comillas, conocen la palabra, pero viven como el mundo. Por eso son perdedores. Hay gente que es ganadora, hay gente que es conquistadora, hay gente que está gobernando con Dios y estableciendo el reino con violencia y conquistando y en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque solamente son de los valientes que dejaron todo para Dios. Entonces, ¿cualquiera puede ser salvo? Sí, si se arrepiente y se alinea y obedece como Cristo. Pero entonces, ¿por qué unos llegan y ya después pasan 2 años y ya no están? Porque la mayoría de la gente busca a Jesús a su manera, quiere buscarlo a su manera, a su antojo,
obedecerle cuando quiere, cuando está de buenas, cuando no quiere, no. No quiere compromiso con Dios. No entiende que el pacto es con Dios. No entiende que el que lo va a salvar es Jesús. ¿Y qué pasa? 2 años sirviendo, después están en el mundo. Y entonces muy pocos son los que arrebatarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo dice bien claro, Mateo 11:12. San Mateo 11:12. San Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. San Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tú te preguntarás por qué la gente no quiere nada con Dios? Entre comillas, aparentemente. ¿Y por qué la gente dice yo creo en Dios? Pero cuando le hablas de Dios no obedece. Los demonios creen y tiemblan. Nunca obedeció, Satanás nunca obedeció, conoce la escritura total, pero nunca lo obedeció. Entonces, la mayoría ahorita hay gente que pasa en la calle y mira tu casa donde vives y quisiera verte en bancarrota, verte muerto. No te lo habla, pero te lo está maldiciendo con pensamiento, te está deseando malos pensamientos, mala voluntad. Te escupe, te avienta excremento. ¿Por qué es así la gente rabiosa, hija del diablo? Porque así es Satanás. Satanás es sin piedad, matar, robar y destruir. Y entonces tú vas a seguir jugando, tú vas a seguir dándole oportunidad, tú vas a ceder a sus mentiras, tú vas a permitirle a sus mentiras. Dios te quiere decir hoy que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y que tú eres el que debes de ordenarle y de que se vaya y cerrarle la puerta diaria y de ganar siempre, porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Arrebatar. Hay mucha gente que no entiende muchas cosas en lo espiritual porque la palabra se revela. Mucha gente dice, es que yo ya soy hijo de Dios, las maldiciones no me llegan. O muchos dicen, es que yo soy hijo de Dios y pues no necesito trabajar, el Señor trabaja por mí. Y Él me va a abrir los cielos para que me lleguen los billetes. O yo todo se lo dejo a Dios. O que Dios te pague. Son palabras de una persona que no ha entendido que hay una parte que nos corresponde hacer y otra parte es Dios, pero no ha entendido que es una guerra. ¿Por qué crees que la religión, llámese como se llame la religión, tantas religiones, esas no tienen compromiso con Dios, ni conocen a Dios, ni saben quién es Dios? Y si lo saben, ellos quieren hacer su Dios a su manera y vivir con un Dios a su manera, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces, por eso la religión, las puertas de la religión son tan anchas y van cuando quieren, pero ahí no está Dios. La puerta de Dios es tan angosta, pocos son los que entran por ella y pocos son los que ya la hallan. Y si ya tú la hallaste, nunca la abandones, nunca dejes a Dios, porque estás dejando tu salvación, estás dejando que Dios te salve. ¿Sí entendemos? Y aunque Dios es el juez y no nos llamó para juzgar, pero sí nos llamó para exhortar, sí nos llamó para decirte que estás mal, para decirte que tienes que arrepentirte, para corregirte y alinearte si quieres ser bendecido, prosperado y estar en victoria y en éxito de Dios día tras día. Entonces, ¿por qué en muchas iglesias igual que hay mucha multitud, pero no está Dios ahí? Pura emoción, pura carne, puras pasiones de hombres de buscar intereses, comida, fiestas, pachangas, ventrílocos, payasos, obras de teatro, campamentos.
pura carnalidad. Pero viven como quieren. Y viven igual que el mundo. No hay ni una diferencia. Aunque nosotros Dios nos llamó a ser violentos, porque ahí habla de violentos, violencia espiritual. Cuando se refiere los violentos arrebatarán al reino de los cielos, está hablando de un arrebatamiento. Está hablando de que el enemigo, de que Dios ya te va a dar una bendición, ya te dio una bendición y el diablo te la quiere quitar. Y muchos dicen que cuando ya movió la mano Dios, el diablo no te la puede quitar. Efectivamente, pero si nosotros obedecemos, si nosotros la recibimos, la corrección, la exhortación, la confrontación, claro, en amor, siempre en amor, no por la fuerza, ni por imposición, por amor. La mayoría quiere bendiciones, quiere milagros, quiere sanidades, pero no quiere compromiso con Dios. ¿Sí me entienden? Esos no van a entrar al reino de Dios. Por eso hay seguidores, hay fanáticos, hay religiosos, hay gente que busca a Dios sin compromiso. Y si busca a Dios sin compromiso, también quiere tener su mujer sin compromiso. No quiere casarse. Quiere estar íntimamente acostándose, pero sin compromiso. En fornicación. Quiere tener mayor bendición o que gane más en el trabajo, pero quiere menos trabajar. Y entonces Satanás se opera así. Pero Dios es de compromisos. Dios es de pactos. Y Dios es de sacrificios. Aunque antes era de holocaustos, de entregar un animalito al Señor en los holocaustos, ahora ya no es así, pero sí es un sacrificio de esforzarse, de romper, de destruir lo que estorba, obedeciendo a Dios y alineándonos a Dios. Entonces Dios quiere que lo que hemos dejado de hacer para Dios lo volvamos a hacer, para que de esa manera se restauren los muros de protección, las brechas sean cerradas al enemigo y también aprendamos a usar las llaves del reino. Hay unas llaves que nos dio Dios, ¿sí? Por ejemplo, estas llaves, hay llaves en el reino de Dios. Las llaves del reino de Dios, las llaves de la bendición, las llaves de la salud, las llaves de la victoria, las llaves de la vida eterna. Si Dios es el que tiene el llavero, ¿quién es el que manda? Dios. Si Dios tiene las llaves de las puertas de bendición y de la salud, Él es el que determina quién muere y quién se queda. Es el que determina quién es sanado de una enfermedad y quién no. Entonces, si Él las tiene, créeme que todo lo que te pasa y me pasa es para bien. Pero tienes que discernir si lo que te está pasando es porque tú en tu vida no estás cuidando hacer cosas que Dios te mandó a hacer. Por eso hay mucha gente que ya tiene juicios legales, tiene robos, tiene secuestros, accidentes, porque esas áreas no las ha entregado a Dios. Porque Satanás no tiene ningún derecho legal contra ti y contra mí cuando todas las áreas se las entregamos a Dios. Si las finanzas no se las has entregado a Dios porque te enseñaron falso y una doctrina que no es de Dios, no le des a Dios. No necesita. Y esa verdad es una verdad a medias. Aunque Dios es el dueño del oro y de la plata,
se requieren finanzas para establecer el reino de Dios. Claro, debe ser de corazón, siempre, y enseñando lo que dice la palabra. Entonces, las llaves del reino, dice la palabra de Dios, en San Mateo 11:12, dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista, ya vimos, ¿verdad? Dice, el reino de los cielos sufre violencia, ya lo leímos. Está hablando del reino de los cielos, está hablando de un reino, que ese reino tú perteneces ahora, y yo pertenezco ahora. En Mateo 16:19, San Mateo 16:19 dice la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 16, versículo 19, y ahí está lo que te estoy hablando. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí te das cuenta? A ti te daré las llaves del reino. Está hablando de llaves, no está hablando de una llave, está hablando de llaves, varias llaves en plural. ¿Sí me entiendes? Llaves del reino. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo vas a abrir esas llaves? ¿Cómo vas a usar esas llaves del reino? En obediencia, en sujeción a Dios. Pero esas llaves significan poder. Significan de atar lo malo y desatar lo bueno. Y la iglesia nada más ata lo malo, pero no desata lo bueno. Por eso siempre les he enseñado que si Dios nos ha dado las llaves del reino, es para atar la rebeldía y desatar la obediencia, para atar la maldición y desatar la bendición. ¿Cómo? A través de obediencia. Para atar la enfermedad y desatar la salud. Para atar la derrota y desatar la victoria. Para desatar la paz, para atar la inseguridad y desatar la paz. Atar es todo lo malo, atar todo lo malo y desatar todo lo bueno de Dios a nosotros. Eso quiere decir que el enemigo ata nuestra fe, que no le creamos a Dios. ¿Sí me entiendes? Por eso él sabe que una persona llena de fe, ¿qué hace una persona llena de fe? Vence. Porque una persona que está llena de fe le escucha la voz de Dios y la obedece. Una persona que sabe quién es Dios, sabe que Dios le da la victoria, como Job. Aunque Job dudó, porque llegó un momento de su prueba que dudó, dice, quizás Dios ya no está conmigo. Entonces, creerle a Dios, tenerle fe, permanecer firme en la palabra y creer que todo lo que estamos pasando es por un propósito. Pero siempre y cuando que no sea por desobediencia. ¿Sí? Porque cuando ya te llamó y tú no quieres obedecer, entonces Dios permite un trato. Y entonces tú dices, es que me está pasando porque Dios lo permitió. Sí, pero por tu desobediencia. ¿Sí me entienden? Entonces hay que atar lo malo en el nombre de Jesús y desatar lo bueno. ¿Sí les está quedando bien claro? ¿Quién tiene las llaves del infierno? No, Jesucristo. Eso es lo que usted dijo, es lo que piensa la gente. Jesucristo tiene las llaves del infierno del Hades. Jesucristo tiene las llaves de la salud. Porque Él decide quién sana y quién no. Su voluntad es que todos sean sanos, que todos se arrepientan, pero a veces muchos no se arrepienten y mueren en su pecado. Las llaves de la victoria, ¿quién las tiene? Jesucristo, porque Jesucristo es victorioso. La llave de la prosperidad, ¿quién la tiene? Jesucristo, porque Él bendice.
las llaves de ser prosperado como Jacob, como Isaac, como Abraham. Isaac, Jacobo, Abraham, padre de la fe Abraham, padre de multitudes. Él no tenía nada, nomás le creyó a la palabra de Dios y todo le dio al Señor, pero porque obedeció. Pero qué prueba, ¿no? Entrégame a tu hijo como ofrenda, como holocausto, a tu hijo único que te he dado. Y ya platicando, Abraham con su hijo ya está cerca del monte arriba. Le dijo a Isaac, te amo mucho, hijo, pero primero, antes que tú, es Dios. Y fíjate, tuvo que ser probado, pero toda esa angustia. Entonces, el que tiene las llaves de todo es Cristo. Y entonces, para que tú seas lo que Dios quiere, es que no descuides, que lo que has descuidado, vuélvelo a hacer en el reino de Dios. ¿Sí? Pero no mirar atrás, jamás. ¿Sí? En Romanos 8:28 dice la palabra de Dios. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios. Los que aman a Dios. O sea que en la iglesia, los que no vienen, ¿ustedes creen que aman a Dios? Los que no sirven y llevan años en la iglesia, ¿ustedes piensan que aman a Dios? Los que aman a Dios. Amar a Dios es muy profundo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Antes que mi trabajo, antes que mi familia, antes que mis hijos, antes que mi esposa, antes que mis actividades, antes que mis asuntos, antes que todo lo que voy a hacer, primero es Dios. Y si yo digo que amo a Dios, pero no le obedezco en lo que Él dice, ¿tú crees que lo estoy amando? Pues no. Porque el Señor es de compromisos, de pactos y de hechos. Y luego dice en el 39, Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nadie nos puede separar del amor de Dios, está correcto. ¿Sí? Dios murió en la cruz por amor a ti y a mí. Pero entonces, ¿por qué tú, que dices amar a Dios, no puedes caminar en victoria? Porque no has hecho lo que Dios te dice que hagas. Lee mi palabra, ora, ayuna, sírveme, alábame, adórame, obedéceme. ¿Cuándo? Un día, todo minuto. Créeme, ten fe. Amar a Dios es muy profundo. Porque cuando vienen las pruebas, vienen las luchas, ay Señor, mejor llévame, ay mejor llévame, Señor, mejor ya dejo todo. Ay Señor, mejor ya pasa esta prueba, ya pasa esta lucha, ya no aguanto. ¿Sí me entienden? ¿Sí han pasado eso? Entonces, ¿por qué? Si el Señor dice que nadie nos podrá separar de su amor, entonces ¿por qué hay gente que ha dejado a Dios y se ha ido al mundo? Y ahora es un apóstata, porque no le creyó a Dios, porque no le obedeció en la prueba. Y en la prueba es cuando Dios ve si realmente lo amamos. Y Abraham, ahí sale, obedeció. Entrégame a tu hijo como holocausto, como sacrificio. Y no le dijo Abraham a Sara para no angustiarla hasta después. Entonces, ¿Dios nos prueba? Sí, nos va a probar. ¿Cuándo nos va a probar? Entre más obedezcamos a Dios, vamos a ser menos. Dios va a permitir pruebas todo el tiempo, pero van a ser menos.
Entre más nos resistamos, seamos rebeldes, no solamente va a permitir pruebas, nos va a azotar y tratar. Entonces, más vale ser humilde, ser sencillo, saber que sin Dios no somos nada, saber que sin Dios no podemos hacer nada, como dice su palabra, y aceptar corrección y dirección del Señor. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que buscarlo. Llueva, truene, relampaguee, haya tsunamis, la economía se caiga, el mundo esté en guerras, nosotros debemos estar firmes en la palabra. En pruebas de salud, en pruebas de escasez. ¿Sí me entiende? O sea, en pocas palabras, nadie nos debe detener. Porque si nosotros queremos estar en victoria, tenemos que aprender a amar a Dios y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Así haya millones, predicar. Así haya miles, predicar. Así haya cientos, predicar. Ahí todos lo hacen. Así haya 10, predican. Muchos cierran las iglesias. Así haya 5, cerraron. 3 cerraron. No hay nadie, no cerraron. Esa gente es emocionalista. No la llamó Dios para el ministerio. Entonces, tú debes de servir a Dios en todo tiempo. Haya uno o ninguno, o miles o millones. El verdadero siervo ahí se mide, ahí se prueba, si ama a Dios y si está haciendo lo que mandó a hacer Dios. Porque con Dios todo, Él pide todo. Sin Dios no podemos lograr nada. Por eso hay muchos que, ay, no fui porque tengo gripa. Ay, no fui porque se murió mi familiar. Ay, tantas lista y lista. Y así lo quiere el enemigo, porque todo aquel, escucha, todo aquel que no sea persistente, no sea tenaz, no sea fiel, no podrá caminar en victoria. Aquí es compromiso total. Entonces, Dios nos está hablando hoy que por qué no has sido vencedor, porque lo dice la palabra que tú y yo somos más que vencedores, porque hemos dejado de hacer cosas, nos hemos descuidado, hemos abandonado al Señor, no hemos querido obedecer a Dios como Él quiere. Y no sabemos que somos más que vencedores, pero no solamente eso, que tenemos a Jesús como abogado. Primera de Juan 2, 1, 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, hijitos míos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Abogado tenemos. Hay una corte celestial, hay un tribunal, pero primeramente debemos de saber qué es lo que no hemos hecho y que se lo hemos entregado voluntariamente, por ignorancia o sabiendo al enemigo. Porque el enemigo está derrotado. Tú debes de decir, mis hijos y mi casa le servirán a Cristo. Mi matrimonio no es del diablo, mi matrimonio es de Cristo. Mis hijos no son del diablo, mis hijos son de Cristo. Mi casa es de Cristo, no es del diablo. Mi negocio es de Cristo, no es del diablo. Mi economía está en Cristo, no es del diablo. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Alinear, obedecer a Dios y someter las áreas. No tolerar el pecado. Porque la mayoría dice, es que todos pecan. Es que no hago esto porque Dios de todas maneras me prospera. Pero entonces, ¿por qué Dios dijo que hay maldiciones y bendiciones? ¿Se equivocó? Es que la gente no entiende. ¿Por qué? Por eso hablamos de que a la hora de ministrar una liberación, ¿por qué no pueden ministrar liberación los ministros si Dios les dio autoridad? Porque están en pecado. No pueden ejercer esa autoridad.
Solamente los que están en autoridad y en santidad pueden echar fuera demonios. Aunque muchos dicen que en ese día no seremos salvos, porque no lo interpretan correcto. Dios trajo consigo la liberación, Él ministró liberación, Él expulsó demonios. Y la iglesia lo ha malinterpretado. Por eso hay mucha gente que necesita ser liberada. Pero ¿quién lo hará? Los hijos de Dios que conocen la autoridad y que viven en la autoridad y se esfuerzan y están sometidos a Cristo. Entonces, Dios usó al apóstol Pablo para demostrar su poder y autoridad. ¿Sí me entiendes? O sea, donde iba Pablo había victorias. Donde iba David había victorias. Extendía sus dominios cuando iba David. Pero después David se descuidó. En lugar de hacer lo que Dios le mandó a hacer, de ir a la guerra, dejó de ir a la guerra y cayó en adulterio. Por eso el Señor nos dice hoy, no dejes de hacer lo que estabas haciendo. Lo que has descuidado, ya no lo descuides. Ahora cubre la oración, edifica tu casa, edifica tu hogar, edifica la iglesia. Ordénate, sométete, ríndete a Cristo. Entrégale todo. ¿Sí? Entonces, el enemigo siempre es perdedor. Pero si tú no le permites. Por eso le digo que el enemigo es útil. Se disfraza como ángel de luz, utiliza muchas estrategias para tener derecho legal sobre ti y sobre mí. Pero nosotros debemos de saber que es una guerra que ya está ganada, que Dios nos dio poder y autoridad para ganar y vencer diario. Entonces debo de examinar mi vida. Porque ahorita, por ejemplo, los que están diezmando están en victoria. Los que están diciendo discipulados están en victoria. Los que están congregándose están en victoria. Los que están leyendo la palabra y orando y ayunando están en super victoria. El enemigo los mira de lejos, porque el enemigo ya hemos visto que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué crees que habla de espía? El enemigo nos espía, pero nosotros debemos ser espías de ellos para que no nos ganen. Josué 14:11. Josué 14:11. Dice la palabra de Dios en Josué 14, el capítulo 14, versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Así quiere, Señor, que tu fuerza y mi fuerza estén todo el tiempo en victoria. Josué 14:11, ¿ya lo leyeron? Josué capítulo 14, versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Nos está diciendo el Señor que siempre estemos firmes en el Señor y que nuestra espada esté desenvainada, porque tenemos que, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y para que esa espada sea de doble filo, tenemos que vivir sometiéndonos a Dios en todas las áreas. ¿Y una espada para qué es? Para usarla. Sí. Entonces, ¿cuánta gente nos odia por ser hijos de Dios? ¿Cuánta gente nos mira y nos mira de arriba hacia abajo como despreciándonos y nos deseándonos mal? ¿Cuánta gente se acerca y te mira, no te lo dice, pero te odia? Porque tú eres hijo de Dios, porque tú no eres igual que ellos, porque tú no andas mendigando amor, porque tú no andas buscando la aceptación de ellos, porque tú no andas buscando la aprobación de ellos, porque tú no andas buscando comprensión en ellos,
Porque tú no andas buscando que te aprueben, porque tú no andas comparándote con ellos, porque tú no andas participando con ellos. Y ellos quisieran verte muerto. Y entonces, ¿por qué unos sí están así? Han vuelto al mundo porque descuidaron su relación con Dios, descuidaron de orar, descuidaron de congregarse, descuidaron de permanecer firmes y tener esas fuerzas. ¿Quién te va a dar las fuerzas? Dios. ¿Quién te va a dar fortaleza? Dios. Por eso ella habla de un tiempo anterior. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Josué lo estaba diciendo. Y dice en el 12, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Sí? Estamos viendo que había una misión. Y luego vamos a leer el 13 y el 14. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Cumplidamente. El Señor quiere que le cumplamos. Para conquistar hay que cumplirle a Dios. Pero más que ser conquistadores nos habla de bendición. Josué bendijo a Caleb. Y Caleb y Josué fueron hombres que conquistaron. Hombres que donde iban vencían, derrotaban a sus enemigos. O sea, Dios los levantó para usarlos como armas de guerra, para usarlos para conquistar territorios, para usarlos para vencer a todos sus enemigos y entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Josué. Y para eso se pagó un precio. Consagración, santidad, pero sobre todo no desobedecer. Moisés desobedeció una vez. Y si nosotros hemos descuidado, no solamente una vez, varias veces, que a veces nos dice, sé prudente, a través de un ser querido, está usando Dios, sé prudente, no vayas al banco, no saques todo, ve por partes. Yo lo saco y me voy, no. O sea, no estás actuando con prudencia. O no te pases las calles, mira, hay mucha gente, mira, hay mucho tráfico, ahí pasas, como si te dijeran, hazlo. Y entonces, pues eso hace que estemos descuidando y que estemos tentando al Señor. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios quiere que ganes otra vez lo que el enemigo te había arrebatado. Puede ser que el enemigo te dijo, ya no diezmes, ya no sirvas a Dios, ya no busques a Dios, ya no te congregues. Puede ser a través de quién? De uno que ni siquiera viene a la iglesia o que viene cuando quiere. Acércate, escucha la voz todos los días y esfuercémonos en ser mejores. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es para Jesucristo. Amén. Gracias, Padre.